Bueno, hoy vamos a ir al poder del altar. El poder del altar, el poder que hay en el altar. Hemos visto acá algo. La alabanza, la pastora, se siente la presencia de Dios. Los que se sientan a veces en las iglesias, atrás, no pueden percibir el poder del Espíritu Santo que hay en el altar. Por eso todo lo que se hace en el altar tiene que ser santificado, santo. Ministro de alabanza, el que predique, el grupo de alabanza, las ofrendas, todo lo que se hace en el altar de Dios tiene que ser santificado. Y nosotros muchas veces no nos damos cuenta dónde nos metemos y dónde Satanás nos mete. Ahora, y esto es introducción nada más, a veces llegamos a iglesias donde hacen un altar en el centro del edificio. Y ahí vemos un grupo de alabanza, hoy no vestidos bien, hoy el grupo de alabanza parece que fueran a la playa, vestidos así, y en el centro, y pura música de ruido, casi diríamos tirándonos al rock, con techos negros y luces difusas, o luces de color, diríamos. Y se oye el ruido, y nos olvidamos de las cosas que uno hace en el altar, tiene que ser santificado. Ahora vamos a hablar hoy de esto, del poder del altar. En el Salmo 51, 16, dice el salmista, y es David esto el que escribe, y el Espíritu Santo lo trajo hoy a connotación esta mañana cuando estábamos hablando de David y de su pecado. Salmo 51, 16 dice, porque no quiero sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Y después sigue en el versículo 17, ¿cómo son los sacrificios de Dios? Que se hacen en el altar. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, acá lo dice, al corazón contrito y humillado no despreciará tú, oh Dios. O sea que David dice que la Biblia dice que David fue el rey, un rey en Israel. Pero lo que más me llama la atención, y esto es importante, no voy a estar hablando muy seguido y muy rápido voy a tratar de que usted entienda, dice que David era conforme al corazón de Dios. Y usted cuando analiza a una persona, cuando usted ve a una persona en el altar, conforme al corazón de Dios, usted solamente imagina que es una persona sin pecado. Conforme al corazón de Dios significa muchas cosas. ¿Qué pregunta nos haríamos nosotros? ¿Puede una persona conforme al corazón de Dios pecar? Es una pregunta medio intrínseca, ¿verdad? El mismo David trata de explicarlo en ese salmo, y antes de llegar al altar, él tuvo que hacer una confesión. ¿Qué quiso decir el rey David cuando refleja lo que hay adentro de él en este salmo? Este salmo llega después del pecado de David con Betsabé, y cuando el profeta Natán lo confronta, porque él fue confrontado, literalmente. Natán le explicó a David que las consecuencias de sus actos o de su pecado le afectarían a él y a su familia, y también al reino de Israel. Y yo me imagino que él quedó sorprendido, porque si él era catalogado, diríamos hoy, ¿se dan cuenta lo que hacen con Messi, un jugador de fútbol que ya le llaman el rey y el Mesías? Qué vergüenza, ¿verdad? Qué comparación mundana, ¿no?
Aunque él tenga sus dones, sus talentos, sí, pero qué comparación mundana. Pero Satanás siempre va a intentar pegarle al líder de la iglesia. Cuando Dios levanta a alguien, al poco tiempo Satanás le va a pegar, porque una vez que él le pega a la cabeza de la iglesia, va a afectar a la iglesia en general. Cuando Dios le pega al líder de la casa, al hombre, va a afectar a su esposa y a sus hijos. O sea que siempre Satanás va a tratar de darle a alguien. ¿Usted se ha dado cuenta que Estados Unidos ha votado un presidente hace 3 años atrás? Le queda poco, pero apenas asume un presidente, el diablo le pega. Y le pega en su salud física. Después de 4 años de estar en la presidencia, entra con el cabello negro y sale con el cabello blanco. Y así le pasa al pastor Pablo. No. Antes de entrar al pastorado, qué salud que tenía el pastor Pablo. Cabello negro, no sufría de artritis, nada. La esposa le decía todos los días, I love you. Ahora, she said, I don't know if I love you, still love you. But, that happened. Todo se convierte, de lo negro pasa a blanco. Y ya te empieza a doler los huesos. Y ya camina el pobre presidente, ni camina. Lo arrastran, como a los pastores. Satanás siempre va a intentar pegarle al líder. ¿Por qué? Porque el cumplimiento de las profecías de Natán, la agitación y los conflictos en la casa de David llevaron a una guerra civil en Israel, que amenazó por destruir el reino. Cualquier cosa, dice la Biblia, que Dios pone al presidente, pero a veces nosotros lo escogemos, y escogemos mal, y afecta a toda la nación. El COVID no fue el COVID-19 real, es lo que estamos pasando ahora después del COVID. David le pide piedad a Dios después de su pecado. Pero qué importante que es eso. Porque un rey en ese nivel, ¿cómo se va a humillar? ¿Cómo se va a humillar? Él le pide piedad. En el Salmo 51 leímos ahí, ten piedad, oh mi Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. En el versículo 4, ahí le dice, he aquí tú amas tu verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. O sea, en el secreto me has hecho comprender sabiduría. Después de esta confrontación, en el versículo 10 pidió algo especial David. Mire, porque nosotros nos tenemos que identificar todos con David, diga todos, porque no somos tan santos. Después de esta confrontación, en el versículo 10, le dice David a Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Quiere decir que, ¿cómo? ¿No era conforme al corazón de Dios? Era un corazón sucio. Y después le pide, crea en mí, o sea, renueva ese corazón. Saca las impurezas, saca la suciedad que hay, saca la inmundicia. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Quiere decir que no tenía espíritu recto. ¿Y cómo Natán le dice que era conforme al corazón de Dios? ¿Qué fue una profecía falsa? El texto que iniciamos nosotros, porque no quiere sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Ahora, David toma una decisión, importante eso. Esa decisión que cada uno de nosotros debemos tomar y reconocer. Dígale al que está al lado, tú eres un pecador, dile. Al que está atrás suyo, allá en las redes. ¿Somos pecadores o no?
¿Y cuál es esa decisión que tomó David? Acercarse a Dios. ¿Y cómo él se iba a acercar al altar si no hacía esto? Fíjese lo que hizo David, que borre, dice, sus rebeliones, que crea en él un corazón limpio, que renueve un espíritu recto dentro de él. Quiere decir que hay tres cosas que uno tiene que hacer, confesarle a Dios cuando viene al altar. Pero ¿qué pasa con nosotros en la iglesia cuando venimos al altar? Venimos al altar y le lloramos a Dios y le pedimos a Dios y imploramos a Dios y gritamos y nos enojamos a veces con Dios, pero nos olvidamos de reconocer estas tres cosas. Que borre mis rebeliones, que crea en mí o que cree en mí un corazón limpio y que renueve un espíritu recto dentro de nosotros. Son tres cosas claves, hermanos. El versículo 16 y 17 nos habla acerca del altar y David menciona sacrificio y holocausto. Ahora, cuando usted en el Antiguo Testamento entiende esto, cada uno de nosotros tendríamos que entrar al altar con un animal, con un animalito, un cordero, lo que sea. ¿Se imagina hoy la iglesia entrando cada uno con un cordero o con cualquier otro tipo de animal para sacrificarlo? David podía derramar sacrificios de sangre de animales, como se acostumbraba en la ley. Es fácil traer un animal y presentarlo delante de Dios, cortarle la cabeza y con eso quedar libre de culpa. Pero David reconoce que eso no es lo que Dios estaba demandando de él, sino un sacrificio recto delante de él. Por eso, hermanos, escuchen, queridos hermanos, no es cuestión de venir al altar y llorar. No es cuestión de venir al altar y clamar y buscar de Dios y pedirle a Dios y pedirle a Dios, sino pedirle al Señor que Él derrame un sacrificio recto, que me limpie. Porque cada vez que llegamos al altar, llegamos sucios. Y cuando alguien pasa a ese altar, estas tres cosas, pastores, hay que enseñarlo a la iglesia esto. No es cuestión de que uno venga al altar y vieron las iglesias pentecostales, se caracterizan por tener 2 horas de alabanza, todos vienen al altar a danzar y saltan y gritan. Pero la pregunta es, ¿qué están haciendo? ¿Cualquiera puede venir al altar y hacer eso? Escuche, esto es fuerte. David no vino al altar a decir yo soy el rey y empezar a danzar y a correr de un lado para el otro y decir, bueno, viva, viva Dios. No, Señor, le dijo, borra mis rebeliones. Crea en mí un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Ahora usted puede pasar al altar todas las veces, porque es costumbre del hispano cristiano creer que pasar al altar es natural, que venir al altar es como, no sé, que ir a un club de baile a veces. Usted puede pasar al altar todas las veces que llega a la iglesia, pero si usted no viene reconociendo delante de Dios estas tres cosas, ¿sabe lo que está pasando? Que solo trae un animalito al altar, para que el animal sea sacrificado, pero no nosotros. Una de las cosas que yo me acuerdo en la iglesia católica, en la iglesia tradicional, que el sacerdote nos enseñó, la mía culpa en latín, la mía culpa, la mía grandísima culpa. Y no digo que esté bien eso, no está bien reconocer que somos culpables, pero tampoco ignorarlo. Lo que David estaba dándonos a entender es que de nada sirve hacer un sacrificio exterior si no cambia lo de adentro. Miren, ahora que tenemos las redes y que podemos observar el medio ambiente pentecostal por ahí afuera, me asusto. Me asusta a mí, por la palabra, me asusta a mí. ¿De qué sirve venir y saltar y danzar y gritar
Si lo de adentro no cambia, está sucio. Es una manifestación externa. Ahora David se encontraba en una encrucijada. ¿Y por qué se encontraba en una encrucijada? Porque la ira de Dios se había despertado contra el pueblo, no era solo contra él. Y Dios ahora dice, momentito, David. Y en 2 Samuel 24:17, miren lo que dice. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre, pero no los toques a ellos. El pecado de Acán, cuando él enterró el oro, robándole a Dios sus pertenencias, todo el pueblo pagaba las maldiciones. Escuche, cuando uno está en pecado, afecta a todos los demás. Y miles de personas se estaban muriendo por la mano de Dios en aquel tiempo, y David construye un altar para que la peste se detenga y cese. Él sabía que era él el culpable, él había hecho lo que había hecho mal hecho, él había pecado, y él no se da cuenta que afectaba a Israel. ¿Usted qué cree? ¿Que cuando usted vota a un presidente, usted está jugando? No estamos jugando. Ese hombre que usted eligió, le va a afectar a usted si usted elige mal. Y ahora estamos pagando las consecuencias. Todos estamos infectados. Estados Unidos está infectado. David edifica un altar. Y el rey dijo a Arauna, fíjese qué importante que es esto, porque esta es la otra parte importante que nosotros muchas veces no entendemos. No, sino por el precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrenda de paz, y Jehová oyó la súplica de la tierra y cesó la plaga en Israel. Mire, esto me fascina. Porque a veces nosotros queremos sacar el dinero de la iglesia y decimos, no, todo lo que se hace en la iglesia es dinero, dinero, dinero y dinero. Y ahí vemos pastores y ministros y evangelistas y profetas que lo único que hacen es pedir. Pero mire, acá esto envuelve plata. ¿O usted cree que Jesús fue a la cruz gratis por nosotros? Él pagó un precio grande. Nosotros le debemos al Señor por el sacrificio de Él. Estamos endeudados con Jesús. David quería edificar un altar y le querían regalar la tierra a Arauna. Un altar en el latín, sabemos nosotros, especialmente que venimos de Italia, es altare o altus en el latín. Significa elevación. Por eso en las iglesias se elevan los altares. Acá no lo podemos hacer porque estamos en un lugar que a menos si podemos traer algo, un listro, algo que levante este lugar. Pero los altares en las iglesias se acostumbra y se tienen que hacer altos. Es una estructura consagrada a un culto religioso sobre el cual se hacen sacrificios, oraciones, ofrendas santas. Y altar es una estructura utilizada durante la adoración como lugar para presentar sacrificios a Dios o a otros dioses. La pregunta es, cuando alguien sube a un altar santo y su vida no está en santidad, ¿a quién le ofrece sacrificios? A otros dioses. ¿Qué es lo que vamos a ver la semana que viene? Usted va a ver la semana que viene qué va a pasar. El altar es la mesa de sacrificios y de banquete en el que el sacerdote, representando a Cristo, el Señor, hace lo mismo que Él hizo
y ordenó a sus discípulos que lo hicieran en su memoria. Claro, nosotros cuando relacionamos eso decimos la religión tradicional lo hace. No, nosotros también tenemos que hacerlo. Arauna le dijo a David, cuando quiso construir ese altar, le dijo, tómate toda la tierra, es gratis. Diga conmigo, gratis. Diga conmigo, ustedes van a invitar a los pastores preciosos hoy y van a pagar ustedes a comer. Nadie dijo eso, pastora. ¿A quién no le gustan las cosas gratis? ¿A quién no le gustan las cosas gratis? Qué tremenda la enseñanza esta mañana. Qué sabiduría tiene el hermano Danilo, ¿verdad? Cuando comparte. Pero a veces lo veo que está shaking, temblando. Porque cuando Dios habla, te hace temblar, ¿verdad, Danilo? Danilo ya me dice, pastor, necesito bautizarme de nuevo en agua, dice Danilo. Y le digo, ¿para qué? Para que Dios me purifique. Después de tanta enseñanza es así. David le dijo a Arauna, no, sino por precio te lo compraré. ¿Y por qué? Porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cueste nada. Escuche, ¿qué cree que? A mí me molesta, y estoy en los dos lados. Molesta cuando en una iglesia se pide, y se pide, y se pide, y se pide. Pero también me molesta cuando en una congregación no entienden lo que es el diezmo. Usted no se puede ir de una iglesia sin haber diezmado antes. O dar su ofrenda. Tómelo como quiera. Si usted quiere ir a Corintios y dé conforme a su corazón. Y el corazón es engañoso, diezme. Porque el corazón es engañoso y encontramos billetes de $1, de $2, de $1. No, ¿qué pasa? El corazón es engañoso. Uno tiene que entender lo que es el altar. Miren, allá en la otra iglesia teníamos el alfolí en el altar. Porque es un error, para mí es un error exegético, darle a los sugieres una bolsita así larga, roja, redonda, y que los sugieres vayan por los bancos a decirle a la persona que está sentada, poné, y ¿vieron lo que hace la persona? Hacen el billete, lo apretan así, y ponen, haciendo ver que ponen $100, y es $1 lo que tiran. Y entonces cambiamos la estrategia, no darle lugar a Satanás, pusimos el alfolí en el altar, donde tiene que estar en el altar, y entonces los hermanos tienen que pasar, como hacemos ahora, y eso no quiere decir que usted no le robe a Dios, y poner su ofrenda en el altar, una ofrenda santa, su diezmo, porque si no le está robando a Dios. No, usted no dice ni amén, no está entendiendo nada usted. Usted no está, lo que no le conviene no dice ni amén. Hermana Ivonne, ¿qué pasó? Dime, ¿estoy mal? Corrígeme. Bueno, si estoy bien, diga amén. ¿Estoy bien? Amén. Bueno, gracias. Poneme una teóloga. Dijo, amén. ¿Sí? Y después con la pastora dijimos, vamos a orar. Y los hermanos vienen y ponen así, cash. No, momentito. Vamos a darle un sobre de ofrenda. Y el sobre le vamos a dar un código. Y hay hermanos que reprendieron ese sobre. ¿No quieren sobre? No, pastor, miren las excusas que dan. Pastor, no, porque yo no quiero que mi mano derecha sepa lo que mi izquierda hace. Lo quieren hacer bíblico. ¿Y saben qué hacen ellos? Le roban a Dios. Porque tu ofrenda puesta en un sobre te identifica con Dios. No te gustó eso, ¿eh? Me parece que me voy a ir a predicar a una iglesia mormona o bautista. Pero ustedes no dicen amén. David estaba haciendo un sacrificio completo, un sacrificio que involucra dinero. Diga conmigo, todo sacrificio involucra dinero. Hermano Danilo, ¿tú crees que te casaste si te iba a salir gratis el casamiento? 37 años pagando.
sacrificios. No entendiste, ¿verdad? ¿Sí lo entendiste? Pastor Pablo, no voy a decir cuántos años de casado porque si no me van a echar del pastorado. Porque cada vez que digo que te llevamos tantos años de casado me quieren echar del pastorado, dice el pastor Pablo Precioso, ya está viejo. ¿Viejo? Cuando uno saca la verdad a la luz, dicen que está viejo uno. ¿Qué te parece? Todo sacrificio envuelve dinero. Y el apóstol Pablo dice, si quieres recibir, debes aprender a dar. Más bienaventurado es dar que recibir. O sea que el sacrificio exterior de David se manifestaba con el sacrificio interior. Él no quería nada gratis, él sabía lo que había hecho. ¿Y qué pasó con Dios? Dice que Dios, Jehová, oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga. ¿Por qué él vino delante de Dios con un corazón contrito y humillado? A pagar lo que le tenía que pagar a Dios. Era el altar, la tierra. O sea que el altar es un lugar de sacrificio. Escuche, yo no sé, ¿usted no se da cuenta que hoy no se hace esto en los altares? Hoy no se hace esto. Hay iglesias que a lo mejor son excepciones, pero pisar un altar no es así nomás. ¿Qué dice Génesis 8:20? Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar, y percibió Jehová olor grato. Mire esto. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho antes. Él prometió no hacerlo, aunque vieron en el este las inundaciones que hay. Vieron en California, en Nevada y en otros lugares qué calor que está haciendo. Un altar es un lugar de sacrificio y un punto de poder. ¿Para qué? Para atraer fuerzas espirituales. Vamos a ver la semana entrante esas fuerzas. Acá estaba Baal y acá estaba el verdadero Dios y acá estaba Elías en el medio. No se lo pierda el mensaje de la semana que viene. Los altares son lugares de separación donde nos separamos para Dios y nos separamos de maldiciones y rasgos de generaciones. ¿Qué significó el altar para Abraham? Génesis 12:6. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. ¿Y qué hizo Abraham? Edificó un altar a Jehová, quien se le había aparecido. Y cuando Dios se te aparece, no literal, porque no me vengas a decir que Dios se te apareció literalmente, porque eso es mentira del diablo. Como decía el otro día alguien en las redes, ¿verdad? Para ser profeta verdadero, se te tiene que haber aparecido Dios. Mentira del diablo, ¿qué es esto? Nadie verá a Dios, dice la Biblia, y vivirá. Y apareció Jehová a Abraham y edificó allí un altar. Génesis 12:8. Y luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai, o si usted le quiere decir Ai en español, al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. O sea que acá vemos que Dios trae una demanda sobre Abraham. Escucha, cuando Dios te llama, y esto es importante, ¿eh? Dios trae una demanda, está demandando algo sobre Abraham. Todavía Dios no le había cambiado el nombre.
¡Ja! Diríamos que hay muchos cristianos que todavía viven en su vieja naturaleza. Y en esa vieja naturaleza a veces no entendemos nosotros lo que Dios quiere hacer con uno. En el contexto vemos que Dios trae una demanda sobre Abraham. ¿Y qué era la demanda sobre Abraham? Tenía que renunciar a su herencia, a su dinero, a su familia, a su cultura. Ay, esto no me gusta, pastor. Ah, ¿no te gusta? ¿Cuántas iglesias se están moviendo y dices, el Espíritu de Dios se mueve? No, se está moviendo la cultura en ese lugar. No es el Espíritu de Dios, lo estás haciendo como tu cultura te enseñó. Y no como un altar verdadero. Abraham tenía que renunciar a todo esto antes de que Dios le cambiara el nombre. ¿O qué crees que? Ay, pastor, pero la unción está sobre mí. ¿La unción? Dios le dice a Abraham, renuncia a tu herencia, porque había dinero envuelto, a tus sueños, a tus anhelos que tenías, renuncia a tu familia y lo que aprendiste de ellos, porque ¿qué te enseñó tu familia? Sí, pero me enseñó el pacto, me enseñó el Antiguo Testamento. No. ¿Qué te enseñó? A idolatrar a Messi. Mire lo que tenemos hoy en día, idolatrar a un hombre. Yo aprecio y admiro su talento, lo vuelvo a repetir, y no es que esté remarcando, porque me molesta que Estados Unidos está a los pies de un hombre. Las artistas, los más famosos, estuvieron a los pies de un hombre, que le dicen la pulga, y ahora le dicen el Mesías. El pobre no se da cuenta dónde cayó. En Hollywood. La fama, el dinero, la prostitución. Renuncia a tu familia, a todo lo que aprendiste de ellos. Renuncia a la casa de tus padres. Corta el cordón umbilical con ellos. Antes de que edifiques un altar, hay un montón de cosas que uno tiene que hacer. Renuncia a tu apellido, porque Dios te lo va a cambiar. Renuncia a tu forma de pensar, porque Él va a renovar tu mente. Renuncia a tu cultura. No es iglesia guatemalteca, no es iglesia mexicana, no es iglesia italiana, argentina, no, es la iglesia de Cristo. Le damos un aplauso al Señor. Denle un aplauso al Señor. Es la iglesia universal de Cristo. ¿Pero por qué ponemos nuestra cultura envuelta? Y le dice más, renuncia a tu forma de actuar y renuncia a tu carácter. Y después que Abraham renuncia a todas estas cosas, como lo tuvo que hacer David, recién después de estas renuncias de Abraham, el altar viene de la respuesta. Génesis 12:7, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar quien le había aparecido. Y este es el altar de la respuesta, es lo que esperamos nosotros. Nosotros esperamos respuesta, confirmación de Dios, esperamos tantas cosas, pero no estamos haciendo nada para que eso ocurra. Estamos tan pegados a la familia, y disculpe que yo enfatizo esto, porque la verdad que me duele en mi interior y en el espíritu me duele de ver cómo están más apegados en el ambiente cristiano a lo familiar que a lo espiritual. Yo voy a la iglesia donde va mi hijo. Yo voy a la iglesia donde se habla en lenguas. Yo voy a la iglesia donde está mi mamá, mi papá, mi tío, mi tía, mi abuelo. ¿Qué? ¿Y tú quieres subirte al altar? ¿Tú crees que Dios te va a dar un lugar en el altar pensando así? ¡Imposible! ¡Imposible!
Abraham, después de recibir y aceptar el llamado de Dios, construye un altar. ¿Y saben por qué construye un altar? Por su expresión de fe. Él le creyó a Dios. Hoy en día el altar, para nosotros, es el lugar de los ritos religiosos, no sacrificiales como la comunión o las bodas, y es una metáfora de las ofrendas. Y es posible que tengas su altar frente a una puerta o una ventana. Yo no sé dónde tú tienes tu altar en tu casa, porque cada uno de nosotros tenemos que tener un altar. Yo le muestro el mío, por no decir el nuestro, porque tenemos ese, aquí estoy yo, en el otro está la pastora, en la oficina los dos compartimos este altar. 24/7. Ahí estamos. Con calor, ahí estamos. Ese es el altar. ¿Por qué no podemos dormir de noche? Porque Dios nos llama al altar. Ella no puede dormir, yo no puedo dormir, vamos al altar y ahí estamos. Buscando de Dios. Buscando de Dios. Podríamos estar, como nos dijo un hermano, ustedes podrían estar paseando en cruceros ahora, recorriendo el mundo. ¿Qué están haciendo? Después de 46 años sacrificándonos para Dios, perdiendo la mitad de nuestra familia, por no decir toda la familia, invirtiendo el tiempo solo para Dios, pero ahí estamos. Ante la incertidumbre de Abraham, ¿sabe cuál fue su respuesta? Él no se quejó con Dios. Él no se lamentó. Y menos no se deprimió como muchos hoy en día que viven en depresión. Y tampoco trató de escapar. Como Dios le dijo a Adán, ¿qué estás haciendo? Te estás escondiendo. Estás escapando. Mire, no podemos escapar de Dios. Dígale que está al lado. No te puedes escapar de Dios. Cuando Dios te atrapa, te atrapa. No te deja. Y la respuesta de Abraham, en vez de huir, fue edificar un altar. O sea, la generación que va a trascender es la generación que decida edificar un altar en su hogar. Tú no puedes leer la Biblia con los niños corriendo. Tú no puedes llegar delante de la presencia de Dios cocinando. Tú necesitas tener un tiempo free, tú y Dios. Y mire, a veces estoy en la cama y tengo sueño y estoy cansado y son las 2 de la mañana y Dios me dice algo y me levanto porque lo que el Señor me dijo es el próximo mensaje. Y me tengo que levantar porque a mi edad me olvido. Menos mal que sigo reconociendo a la pastora como mi esposa, que no me olvide. Porque a veces un pastor se puede confundir en la congregación y tener muchas esposas. Ocurre, ¿no? Hay pastores que tienen Alzheimer. Hola, mi amor, y abrazan a otra. ¿No? No tienen Alzheimer. No me gusta. A mí, personalmente, no me gusta orar cuando hay muchedumbre. No me gusta orar cuando hay mucha gente. El orar sin cesar lo practico en mi casa desde el altar que Dios nos dio. ¿O usted qué cree que venir a orar cuando hay muchedumbre usted se siente más santa o más santo? ¿Sabe cuando Dios te habla? Cuando estás sola, solo. En la quietud, el Espíritu Santo te ministra. Y allí, en ese lugar, yo puedo hablar con Dios 24/7. Allí en la quietud de ese altar, puedo preparar los mensajes para predicárselos a ustedes.
O sea, edificar o construir un altar frente a una puerta o una ventana es necesario. En tu hogar necesitas un altar. Privacidad. La esposa dice, la pastora dice en uno de sus mensajes, si tienes niños, ponle cloroformo en la nariz y acuéstalos a las 8 de la noche. No hay excusa. Tú acuestas a tus hijos a las 8 y tienes 2 horas para dedicarle a Dios en tu altar. Y Jesús dice que cuando uno ora en lo secreto, Dios te recompensa en público. No necesitas venir a orar en congregaciones, congregacional. Dijimos que en el contexto vemos que Dios trae una demanda sobre Abraham. Pero en segundo lugar, lo que provoca un altar. Luego, Génesis 12:8, se pasó de allí a un monte, al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Génesis 12:10 dice, hubo entonces hambre en la tierra. Escuche, porque eso es lo que está pasando hoy en Estados Unidos. Y el mundo entero. Hambre. Hambre en la tierra. Y descendió Abraham a Egipto para morar allí porque era grande el hambre en la tierra. O sea que en el caso de Abraham, el establecer un altar provocó ataques y procesos. No es fácil, escuche, esta nación, si se vuelve a Dios, algo va a pasar. Hubo hambre. Estados Unidos, que es el país, la potencia más grande del mundo, está pasando hambre. Abraham bajó a Egipto para vivir allí un tiempo, porque el hambre era severa. Y dice la Biblia, aquí vienen 7 años, la Biblia, de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y seguirán tras ellos 7 años de hambre. Ya llevamos más de 3. Y esto no termina acá. Yo escuché ayer en la noticia que el calor fuerte en Estados Unidos se va a prolongar hasta el mes de noviembre. Calor fuerte. Esto es un indicio, algo extraño de lo que está pasando ahora. Recién ahora en julio empezamos a sentir calor y se va a prolongar hasta noviembre. Mire si no hay hambre en la tierra. ¿De dónde vienen? Perú. ¿De dónde están? Ecuador. ¿Y desde cuándo estaban aquí esperando? Ya tenemos un mes. ¿Pero aquí a la intemperie? Sí, una semana. Colombia, ¿Cómo se siente? pues gracias a Dios bien por estar aquí. ¿Cuánto tiempo esperó aquí? Llevo como unos 7 días, sí. Aguantando hambre, necesidades. Perú. ¿Qué es lo que espera? Que no den asilo. Y aquí la traigo, amiga. Ella quería estar aquí, en su país, quería estar. Señorita, continúe para... ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó, señora? Mi niña de 13 años me la mataron. En Hermosillo, Sonora, un hermano. Y era su sueño estar aquí, pero yo no quería así. Es triste, ¿no? Es triste. No pienses que cuando edificas un altar para Dios en tu casa, las cosas te van a empezar a ir bien. No es tan fácil la cosa. Uno va a pasar por luchas, tribulaciones.
Y cuando uno se consagra a Dios, las tribulaciones empiezan peor. ¿Por qué? Porque un altar, ¿sabe lo que provoca un altar? Murmuración, persecución, señalamientos, hambre, prueba. Pero también un altar puede provocar en ti madurez y la muerte del ego, del orgullo. Estados Unidos, como dice la palabra, si se humillare Estados Unidos, si invocar en mi nombre, recién Dios va a visitar a Estados Unidos otra vez. Hay mucho orgullo acá. Cuando llegas delante de Dios, delante de tu altar, debes confesar tus pecados. Es lo primero que hay que hacer. La regamos a cada rato. Nuestros ojos pecan. Nuestros oídos pecan. Nuestra forma de pensar es pecaminosa. Y Juan dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea que uno cuando llega al altar no es pedir y recibir, pedir, danzar, correr. No, momentito. Si algo uno no debe criticar a la iglesia tradicional, y yo lo digo por experiencia y por lo que lo he vivido en Italia y en Argentina y se ve acá, que los que entran a una iglesia tradicional entran respetuosamente y se arrodillan. Nosotros no lo hacemos por el orgullo, porque pensamos que somos la iglesia perfecta y no es así. Cuando uno llega a la iglesia, lo primero que hace va al altar, pero se arrodilla, reconociendo sus pecados, su carne, su inmadurez, su falta de sensibilidad, su idolatría. En el altar de tu casa, uno debe humillarse delante de Dios y confesar sus pecados. Y Jesús tenía un altar en el monte para hablar con el Padre. Ah, pero Jesús fue al monte, vayamos todos al monte a orar. ¿Qué? ¿Qué vayamos todos al monte? Jesús iba a orar con el Padre al monte. Pero Padre, si yo no puedo, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Jesús, en su parte humana, ¿ustedes creen? Lo único que dice la Biblia, que en Jesús no se encontró pecado, pero era humano. Él sufrió hambre, sufrió calor y no tenía aire acondicionado, sufrió frío y no tenía heating. Él sufrió de todo. ¿Ustedes creen que no pasó tentación? ¿Y por qué en el desierto Satanás lo atacó? Era hombre. Y por eso se identificó con nosotros como hombre. Él sintió lo mismo. Y él sabía que la naturaleza humana es pecadora. En el contexto vemos que Dios trae una demanda sobre Abraham, dijimos. Un tercer altar. El de los nuevos comienzos. ¡Ja! Nunca es tarde cuando la dicha es buena, dicen por ahí afuera. Nunca es tarde. Voy a traer un mensaje, lo voy a traer actualizado, pero prediqué un mensaje en la otra iglesia de que hay tiempo para los divorciados, hay tiempo para los solos, hay tiempo para los que están para casarse. Y cuando hice el llamado, 10 mujeres, 10 hermanas pasaron al altar. Para reiniciar su vida. Y de ahí salieron matrimonios. El altar de los nuevos comienzos.
Uno nunca envejece. Dile al hermano que está al lado tuyo, te ve viejito, pero nunca envejece uno. ¿Verdad que no? ¿Verdad que las mujeres se quieren arreglar y estirar la piel y maquillarse y teñirse el cabello? ¿Ustedes qué creen que las mujeres por qué hacen eso? ¿Por qué, Alex? Tus ojos lo dijeron. Porque no quieren envejecer. Y el mejor piropo que tú le puedes hacer a una hermana en la iglesia cuando entra: hermana, qué joven que te ves. Qué joven que te ves. Y la hermana piensa por adentro: si tú vieras en mi casa cuando me levanto a la mañana, todo me duele. Pero el maquillaje tapa los dolores. La tintura en la cabeza tapa. Todo tapa. Pero adentro está la realidad. El altar de los nuevos comienzos. Y Jehová dijo a Abraham: después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y al sur, al oriente, al occidente. ¿Y por qué? Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Tenía que escoger a Abraham. Tenía que escoger. No viene solo, hay que escoger. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Y que le dice después: levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, versículo 18, Génesis 13:18. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que estaba en Hebrón, y allí edificó el altar a Dios. El altar de la promesa. Y todos sabemos que Abraham no debió llevarse a Lot, lo sabemos. Luego que Abraham se separa de Lot, Dios repite la promesa sobre Abraham como el primer altar. El altar de los nuevos comienzos. Nunca es tarde para empezar a servir a Dios. No digas: yo estoy viejo, yo vivo lejos de mi casa, de la iglesia, yo no tengo dinero para gasolina, no digas eso. Nunca es tarde para Dios. Nunca es tarde para edificar un altar para Dios, para empezar a ministrar y servir a Dios. Never is too late. ¿Cómo hablo inglés? ¡Qué bárbaro! Yo no sabía que hablaba tan bien inglés. Dígale al que está al lado suyo, a ver, repita usted: never is too late. No, más fuerte. Nathan, say with me. Never is too late. You can watch your sister and tell your sister, never is too late. Wait until tomorrow. You're going to be married pretty soon. Tell that. Come on. You need to prophesy. Come on, say. Never is too late. You're going to be married pretty soon. Tell her. Oh, wow. Le voy a decir eso a mi suegro. Never is too late, Michele. You're going to be married pretty soon again. No. Se lo traduzco en español. Nunca es tarde para casarse otra vez. No entendió. Después ustedes se lo explican. El altar de los nuevos comienzos siempre es tiempo para volver a iniciar una misión que Dios te dejó recomendada o encomendada. Dios le dijo a Abraham: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, haciendo el norte y al sur y al oriente y al occidente. Yo le estaba diciendo a la pastora ayer y hoy se lo dije al hermano Danilo. ¿Qué tal si movemos el servicio de las 11 a las 5 de la tarde? En este lugar. Y le dije al hermano Danilo: el Señor dijo,
tira la red para el otro lado. No estás pescando. Y viendo en las redes sociales, la gran mayoría de las iglesias hispanas tienen servicio a la tarde. Porque al latino le gusta dormir el domingo a la mañana. Y los servicios los tienen a las 7, a las 6, a las 5 los domingos. Y ahí llegan. ¿Será que necesitamos cambiar el servicio de las 11 a las 5 de la tarde? Alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, sur, oriente y occidente. Norte, sur, oriente y occidente. O sea que uno puede comenzar a edificar un altar en cualquiera de estos 4 puntos cardinales. El apóstol Pablo nunca se dio por vencido. Dijo, yo prosigo a la meta. Prosigo a la meta. Prosigo a la meta. Si estás pensando retomar algo que habías perdido, este es el tiempo para hacerlo. Nosotros dimos al principio del año, enero, repartimos siempre en un threefold para leer la Biblia sistemáticamente every day. La pregunta es, ¿quién lee la Biblia todos los días? A ver, difícil, ¿no? Comienza ahora. Elías dijo que solo un Dios verdadero podía responder sobre un altar. Y pudo vencer a los 850 profetas de Baal, y eso es lo que vamos a tocar la semana que viene. Elías preparó el altar y Dios envió el fuego. Elías lo preparó. Ah, pero estamos esperando todo de Dios. No, nosotros tenemos que hacer nuestra parte y Dios va a hacer la de Él. Dijimos que en el contexto vemos que Dios trae una demanda sobre Abraham, una cuarta demanda sobre Abraham, el altar y los sacrificios del corazón. Génesis 22:9, y ya estoy terminando. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí a Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Escuche, esto a mí me muestra más de fe, más que fe. A mí me muestra más que Abraham decidió obedecer más a Dios que a su familia. ¿A ustedes les parece que uno tiene que sacrificar a su hijo por Dios? Es un acto de fe. Y entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. Ahí viene el Señor, intercede. Cuando él vio la actitud de fe de Abraham, Dios se mete. Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces, ¿qué pasó? Alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero, trabado en zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será previsto. Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Le dijo, ofrécelo en holocausto. Este es el lenguaje del Antiguo Testamento. Abraham lo conocía, holocausto, sacrificio. Y Dios le estaba pidiendo literalmente un sacrificio humano, sino un sacrificio de corazón. No quería nada humano, sino él quería ver qué había en Abraham. ¿Por qué crees que Dios mira en ti ese sacrificio? Dios quería ver si Abraham en un acto de fe ponía a Dios en primer lugar y a su familia en el second place.
No es tan fácil servir a Dios, ¿eh? Cuando Abraham levanta su cuchillo para sacrificar a Isaac, recién un ángel le grita: no lo hagas, porque ya me di cuenta que temes a Dios. No solo que le temes, sino que le crees a Dios, que tienes fe para edificar un altar. El corazón de Abraham en ese momento fue sacrificado por amor a Dios. Y una persona que tiene altar sabe cuáles son las prioridades, y termino con lo que dijo David. Porque no quiere sacrificios que yo lo daría, no quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. Tú no vas a despreciar. Ponte de pie, iglesia. ¿Por qué no cantamos ese último canto que cantaste? Ese último himno que nos lleva a la presencia del Señor, de adoración. Mientras yo le voy a dar el lugar a la pastora, pero a ver si cantamos ese: lléname de tu presencia, llénanos Jesús, de tu poder, aleluya. Y los que están ahí en las redes, es tiempo de que levantes un altar en tu casa. Es tiempo de un altar simboliza un sacrificio para Dios, un lugar donde Dios te ministra, un lugar donde Dios te bendice, un lugar donde Dios te habla, un lugar donde te separa del mundo, de las tradiciones, de tu cultura, inclusive de tu familia. Mientras cantamos este canto